Bueno, buenas tardes a todas. Estamos hoy aquí en este espacio que hemos creado así espontáneamente para hablar de mujeres y de cosas de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí dos invitadas estupendas que de manera voluntaria nos van a contar muchos aspectos interesantes sobre la menstruación, ¿no? La menopausia, la perimenopausia, todas estas cosas que a nosotras nos preocupan, y que, bueno, gracias a Dios ya se habla con mucha más naturalidad de lo que se han hablado de aquí para atrás. Mm. Entonces, bueno, ellas son Lola Ridruejo Sayavera y Alba González Morcillo. Las dos son enfermeras con especialidad de matrona, están trabajando en centros de salud de la comunidad de Extremadura, concretamente son de mi tierra, son de Badajoz. Y bueno, pues ella, su trabajo se centra en trabajar con las mujeres, con las enfermedades de las mujeres. Entonces, pues trabajan estos aspectos, ¿vale? Entonces ya no os cuento yo más nada porque lo interesante lo traen ellas. Y nada, yo les doy la bienvenida y les doy la palabra. Así que venga. Bueno, pues voy a empezar a hablar yo, ¿vale? Yo soy Alba, ¿vale? Ella es Lola. Bueno, lo primero, gracias a vosotras por permitirnos participar en vuestra tribu en este ratito, ¿vale? Nosotras, como bien ha dicho María José, somos enfermeras, somos matronas y la verdad es que estamos muy en contacto con mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, ¿vale? Para a lo mejor quizás no es de todo extendido, conocido socialmente, que nosotras como matronas no solamente, o sea, a ti te dicen la palabra matrona, ¿no? Estamos como muy relacionada con el embarazo, el parto, el posparto, ¿no? Lactancia incluso, pero realmente nosotras abarcamos, acompañamos, diagnosticamos, asesoramos, ¿vale? A la mujer a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Desde la adolescencia hasta, pues hasta la menopausia, incluso hasta posteriormente, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotras nos encontramos mucha dificultad para llegar a vosotras, ¿vale? Para captaros, porque socialmente la menopausia, aunque la menopausia, ya hablaremos, es un proceso fisiológico, normal, biológico, ¿vale? Que nos pasa a todas, ¿vale? Sí que es verdad que hay pequeños cambios, ¿vale? Que muchas veces no sabemos qué hacer al respecto. Entonces nosotras, en nuestra consulta especialmente, que trabajamos muy parecido, muy a la par, sobre todo la puerta de entrada, hasta que nos conocéis, es la citología, ¿vale? Los controles del cribado de cáncer de cuello de útero, ¿vale? Una vez que ya estáis con nosotras, pues bueno, pues ya indagamos, hacemos un poquito de historia clínica y ya ahí es cuando empiezan a salir cositas, problemas, dificultades, ¿vale? Dudas, incluso simplemente un acompañamiento, ¿no? En esta etapa que quizás pues no haya un espacio para vosotras como tal, ¿vale? Entonces, bueno, sin más enrollarme, ¿vale? Vamos a empezar un poquito a hablar, ¿vale? A ver, vale. Sí que es verdad que voy a explicar un poquito los conceptos que pueden aparecer a lo largo de todo esto, de todo el proceso, ¿vale? Quizá la más conocida de todas las que podemos ver ahí es la menopausia, ¿vale? Que la menopausia es, nos dicen o nosotros informamos a las mujeres que es cuando estamos un año, ¿vale? O más sin regla, ¿vale? Puede pasar que estemos 6 meses y a los 6 meses sin regla volvamos a tener un manchado, una menstruación. Entonces hay que contar otra vez de cero y poner la cuenta a cero y volver a contar esos 12 meses, ¿vale? La edad promedio de la menopausia, ¿vale? Digo promedio porque depende mucho de factores, pues desde familiares hasta propios personales, hasta sociales, ¿vale? La edad media son 50 años, ¿vale? ¿Qué pasa? La menopausia natural es esa edad, pero también podemos tener menopausia precoz, ¿vale? Que conlleva, que tiene ciertas consecuencias en nuestra salud, ¿vale? Que normalmente es por algún problema, alguna patología, ¿vale? Que son mujeres que se quedan sin regla antes de los 40 años. También puede ser menopausias tardías, ¿vale? Que son a partir de los 55 años. La menopausia natural, que es la que hemos hablado, que es la menopausia se produce por nuestro ovario, ¿vale? Que está
con el que nacemos, todas las mujeres nacen con un número determinado, ¿vale? De ovocitos, de óvulos, ¿vale? Que a lo largo de nuestra vida esa cantidad va a ir disminuyendo hasta que hay un agotamiento. Es decir, la menopausia es por un agotamiento a nivel de ovario, es decir, que ya la función, ya no hay más función, ya no puede seguir produciendo más, ¿vale? Sin embargo, también, desgraciadamente, hay determinados factores, como puede ser pues, intervenciones, tumores, etcétera, que nos obligan a extirpar los ovarios, ¿vale? Y eso se llama una menopausia artificial, ¿vale? Es bastante más severa y los síntomas que aparecen a partir o antes o durante la menopausia, ¿vale? Pues son más intensos, ¿de acuerdo? Si veis ahí el cuadrito que hemos puesto abajo, que es un poquito a nivel explicativo, ¿vale? Que es un poco a nivel cronológico, ¿vale? Abajo veis pues 40 años, 50, 60, etcétera. La menopausia está justamente ahí en medio. Sin embargo, el climaterio, ¿vale? Es el proceso natural de la vida de pasar de la época reproductiva a la época no reproductiva, es decir, de la capacidad de tener hijos a la capacidad de no tener hijos. ¿Qué pasa? Cada proceso va a ser único, va a estar individualizado para cada mujer, al igual que cada embarazo, cada regla es único, nada o ninguno va a ser igual al de mi vecina, ¿vale? Por mucho que nos podamos o que nos queramos contar de nuestra amiga, etcétera, pues pueden ser procesos totalmente diferentes. Entonces, el climaterio es el conjunto, ¿vale? De síntomas que aparece del paso de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva, ¿vale? Pues se puede dar, como veis, el climaterio, ¿vale? Si lo veis en la imagen, son los puntitos que hay, las rayitas que hay discontinuas, ¿vale? Y veis que prácticamente ocupa todo el dibujo, es decir, que se da desde 2, 6, 8 años antes de la menopausia, del fin de la regla, hasta 2, 6 años después de la misma, ¿vale? Muchas veces confundimos o para quien no sea profesional y tenga que poner un nombre, ¿vale? El climaterio y la perimenopausia es prácticamente lo mismo, pero la perimenopausia está un poco más asociado con nuestras reglas irregulares, ¿no? Que muchas de nosotras empezaremos o empezaríamos a tener pues un Mm. poquito de reglas más diferentes, más cortas, más largas, que ahora veremos, en cantidad mayor, menos sangrado, ¿vale? La premenopausia es pues lo que vemos en azulito, ¿no? Es decir, todo aquello que acontece antes, que sobre todo el síntoma o el signo más común, pues lo que hemos hablado, ¿no? Cambios en nuestras reglas. Antes éramos puntuales, ahora se nos atrasa, etcétera, etcétera. Y luego la posmenopausia, que también va muy unida con el proceso de envejecimiento, ¿vale? Con, pues, ya veremos ciertos síntomas que aparecen en la menopausia que también están relacionados con ese proceso, ¿vale? De la edad, ¿vale? De la edad más avanzada. Eh, vale, todo esto tiene un porqué, ¿vale? Sabemos que el ciclo sexual femenino, es decir, aquello que nos da la capacidad de poder ser mamá y poder tener bebés, ¿vale? Se divide en dos partes, ¿vale? Es decir, el ciclo menstrual que conocemos, que tiene una duración aproximadamente de 28 días, es decir, el ciclo menstrual es desde el primer día que me viene la regla hasta el primer día de la siguiente regla, normalmente 28 días. Hay mujeres que tienen 21, 35, pero aproximadamente. El ciclo ovárico, ¿vale? Es decir, se producen cambios, ¿vale? En una mujer normal, cambios a nivel del ovario y cambios a nivel del útero, ¿vale? El endometrio, que es la capa que recubre ese útero. Entonces, ¿qué va a depender o qué me va a mí a producir la ovulación, la regla, ¿vale? Pues todo eso, como somos purititamente hormonas, ¿vale? Pues van a ser 4 hormonas particularmente, ¿vale? Una de ellas que van a ser las que se sintetizan en la hipófisis, ¿vale? En la cabeza, que son las que van a dar órdenes, ¿vale? Entre comillas, al ovario y es el que me va a producir las hormonas del ovario, que es el estrógeno y la progesterona. Seguramente para muchas de nosotras, si hemos tomado anticonceptivo, quizás estas hormonas no suenen más que la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante. Vale, hasta ahí todo bien, eso sería más o menos el ciclo, ¿no? Más o menos el día 14, debido a la subida de ciertas hormonas, tenemos la ovulación. Si no conseguimos embarazo, ¿vale? Con la ovulación ya es entonces cuando todo ese pico de hormonas bajaría y tendríamos la menstruación, ¿vale? ¿Qué pasa a nosotras en esta etapa en la que estamos? ¿Por qué se producen esos cambios y por qué se produce esa menopausia? Pues lo que hemos dicho, el ovario llega a un momento en el que no es capaz de producir hormonas ováricas, ¿vale? Estrógeno y progesterona. ¿Y qué hace la cabeza o qué hace en este caso la hipófisis? Pues lo que hace es intentar producir a grandes cantidades la hormona folículo estimulante y la luteinizante. ¿Por qué? Dice, bueno, vamos a ver si es que
le hace falta algo más de hormonas para volver a reactivar y para que tenga su ovario capacidad pues, de volver a funcionar, ¿vale? Pero ¿qué nos encontramos? Pues encontramos, ¿vale? Como veis abajo, que sí, que por mucho que tú lo quieras, que por mucho que la cabeza quiera, pues el ovario no responde, ¿vale? El ovario ya, ¿vale? Ha cumplido con su función. Entonces, muchas de vosotras nos decís, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy en perimenopausia, en menopausia? Bueno, menopausia es fácil, ¿no? Porque es falta de hormonas. Pero ¿cómo sé yo si realmente estos cambios hormonales, estos cambios en la regla, perdón, puede ser por estrés, por cambios de la alimentación o porque simplemente esté la perimenopausia? Bueno, pues nosotras a nivel clínico, a nivel de nuestra consulta, contamos con una analítica hormonal, ¿vale? La analítica hormonal, según los valores en los que estemos, ¿vale? En lo que os encontréis, os podemos dar un diagnóstico más o menos de si estáis en perimenopausia, ¿vale? O en qué momento estáis. Si realmente algún cambio hormonal puntual por alguna circunstancia personal que nos altere el ciclo, ¿vale? O si efectivamente estáis en la perimenopausia. Con lo cual, si vosotras acudís, ¿vale? A vuestra matrona de vuestro centro de salud y le contáis el problema que estáis teniendo, ¿vale? También depende un poco de cada comunidad autónoma, ¿vale? Pero a través de esa analítica sí que nos podría dar mucha información, ¿vale? Cosa importante, si tenéis interés y si queréis hacer la analítica, no se puede hacer en cualquier momento del ciclo, se tiene que hacer entre los primeros días de la regla, ¿vale? Entre el tercer y quinto día de la regla, ¿vale? Que muchas veces las analíticas no las hacemos mal y los resultados que nos los da, pues no son resultados buenos, ¿vale? Entonces, es lo que pasa, es el agotamiento, la falta de estrógeno, la falta de progesterona. ¿Qué va a haber? Pues desequilibrios, ¿vale? Desequilibrios e irregularidades en el sangrado. Mujeres que tenían ciclos menstruales de 28 días, pues se vuelven a 35 o incluso a 21, con un sangrado incluso en mayor o menor duración, ¿vale? Muchas veces también nos encontramos mujeres que en contra, a diferencia de lo que podamos pensar de que haya cada vez menos sangrado, puede ser que haya más, al ser ciclos más largos, que haya más sangrado. Y son muy frecuentes mujeres que tengan metrorragias, sangrados vaginales abundantes que necesiten tratamiento, ¿vale? Ya sea tratamiento oral, como la antifibril, o algún método anticonceptivo para cortar esa hemorragia, ¿vale? Porque nos puede producir anemia, ¿vale? Y complicaciones. Lo más importante de todo esto, ¿vale? Como signo de alarma, es tener en cuenta que una vez que haya pasado esos 12 meses, nosotros ya tenemos el diagnóstico de menopausia. Y entonces, como tal, a partir de ese momento, nosotras no debemos de tener ningún sangrado más, ¿vale? Cualquier sangrado posmenopáusico, que es lo que nosotras conocemos, es un signo de alarma, ¿vale? Que me encuentro en ese momento, pues lo que tengo que hacer es acudir a mi matrona, a que me hagan pruebas, a que me derive a ginecología para valoración, ¿vale? Porque puede estar relacionado con el cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? Entonces, primero también asegurarnos que el sangrado venga a nivel vaginal, ¿vale? Porque a lo mejor también si tenemos hemorroides o tenemos problemas a nivel del tracto urinario, ¿vale? De la vejiga, etcétera, pues a lo mejor el sangrado puede venir por ahí, ¿vale? Pero cualquier sangrado es un signo de alarma, ¿ok? Bueno, pues vamos a pasar un poquito, ya que hemos hablado un poquito de la fisiología, de hormonas, de conceptos y todo, vamos a hablar un poco de lo que hemos venido, ¿no? A ver, ¿qué hago yo cuando ya me han dicho que es un proceso natural, que todas las mujeres pasamos por ello? Pero bueno, ¿qué hago yo, no? Si tengo sequedad vaginal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, los síntomas más frecuentes que tenemos y que todas las menopáusicas parece que es como tener un abanico en la mano, ¿no? Son los síntomas vasomotores, ¿vale? Son los sofocos. Para que quienes, nosotros no lo sabemos de la persona, pero para que los tenga, ¿vale? Pueden ser bastante intensos, ¿vale? Y bastante desagradables que incluso pueden repercutir en la calidad de vida de una mujer, ojo, ¿vale? Entonces, pues es eso, es una sensación, ¿no? Una calor que te sube normalmente desde el pecho, ¿no? Hasta la cara, que de repente, sin saber o sin venir a cuenta, empezamos a sudar y empezamos a tener un calor excesivo, ¿no? Eh, Incluso, claro, si sudamos mucho, luego pues nos quedamos frías, ¿no? Luego tenemos que cambiar de ropa rápidamente porque nos quedamos frías y tenemos ese escalofrío. Vale. Los sofocos, sobre todo, son muy frecuentes en lo que es la perimenopausia, es decir, antes de que tenga la menopausia, ¿vale? El post es más complicado que también, ¿vale? Pero sobre todo aparece, pues eso, cuando ya se va acercando la menopausia. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, muy fácil. Hay factores que son evitables y factores que no son evitables. Es decir, hay ciertas mujeres que tienen una predisposición a padecerlos y no podemos hacer nada más que medidas como lo que vamos a explicar. ¿Qué factores son los que favorecen?
Pues el estrés es malísimo para todos, para los sofocos también. El calor, ¿vale? Un ambiente excesivamente caliente, bebidas calientes como el café, el té, e incluso el alcohol y el tabaco, ¿vale? Pueden ser factores desencadenantes de los sofocos, o incluso los intensifique más. Hay otros factores que no son modificables, como puede ser, por ejemplo, la raza, como puede ser, pues, oye, si he tenido una menopausia precoz por algún problema, si me han quitado los ovarios, pues son procesos que nosotros ahí sí que es verdad que no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué le recomendamos a estas mujeres? Pues sobre todo que tengan dietas equilibradas, ¿vale? Importante sobre todo tener un normopeso, porque la obesidad también se ha relacionado con mayor sensación de estos sofocos. Ejercicio físico adecuado, que ya explicará Lola, ¿vale? Pero un ejercicio físico intenso, ¿vale? Sobre todo nos hace mucho hincapié en la fuerza. Suplementación alimenticia, que nosotras somos muy amigas de estas suplementaciones, ¿vale? Son totalmente inocuas, incompatibles con ciertas medicaciones y otras patologías, ¿vale? Pero hay que elegir cada una según qué perfil, ¿vale? Por eso es importante que acudáis a vuestro profesional. Pues ahora también lo hablará Lola, ¿no? Del celacinúfiga, las isoflavonas de soja, que son los frutos de los estrógenos, el lúpulo, la savia, etcétera, ¿vale? Cuando una vez que ya hemos hecho todo esto, actividad física, hemos abandonado el alcohol, hemos abandonado el tabaco, hemos hecho ejercicio, etcétera, etcétera, no conseguimos un control y a mí me supone una repercusión, es decir, a mí me limita en mi vida, en mi día a día, es cuando tenemos que acudir a la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Que ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero es hormonal, ¿vale? Tipo anticonceptivo que ya explicará Lola. ¿Qué más cositas? Pues síntomas genitales, ¿vale? La sequedad vaginal es el síntoma más frecuente en mujeres menopáusicas, ¿vale? Todo, como casi que con todos los síntomas que vamos a ver y problemas, ¿vale? Es por la falta de estrógeno, ¿vale? Va a haber cambios, no solamente a nivel del aparato genital, sino a nivel de todo el cuerpo, pero bueno, vamos a centrar en este caso los genitales, en que esa falta de estrógeno va a hacer que se atrofie, ¿vale? Se atrofie, es decir, la mucosa, la vagina, adelgaza, se seca, es menos elástica, hay menos alimentos, menos glucógeno, menos glándulas secretoras, etcétera, etcétera, ¿vale? La vagina se acorta, la vulva y el introito, que es la entrada de la vagina, ¿vale? Pierden elasticidad y todo eso que conlleva, pues conlleva a tener sequedad vaginal, ¿vale? Sequedad vaginal que muchas veces, cuando venís a nosotras, muchas veces no se queda vaginal, es prurito, es picor, ¿vale? Es un malestar, es picor, es algo que no está como debería de estar. Y en consecuencia, obviamente, si tengo sequedad vaginal, falta de flujo, falta de elasticidad, pues voy a tener muy posiblemente dolor en las relaciones sexuales, ¿vale? Eso es lo que llamamos nosotros dispareunia. ¿Ok? Pero no os preocupéis porque para todo hay soluciones. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Lo más importante, nosotros siempre trabajamos desde un punto de vista de prevención. Cuando venís a nosotras, si no hay sequedad vaginal, pero estamos en edad de menopausia, siempre recomendamos, o muchas veces al menos hablamos, comentamos un poquito de la hidratación vaginal. Los hidratantes vaginales, los que son naturales, por así decirlo, es decir, los que no tienen ningún tipo de medicación, ¿vale? Se puede aplicar a nivel vulvovaginal. ¿Y qué significa vulvovaginal? Pues tanto en vagina como por fuera, en genitales, ¿vale? Porque muchas veces el picor está por fuera, no por dentro también. Entonces, ¿cuántas veces se puede aplicar? Pues al principio, pues decimos que aproximadamente unas 2 o 3 veces por semana, o sea, durante 2 o 3 semanas, una vez por la noche, ¿vale? Siempre se recomienda que estos hidratantes vaginales por la noche, porque si yo me lo echo y me pongo a caminar, el hidratante prácticamente se cae. Lo que tengo que hacer es, antes de acostarme, cuando esté en la cama, me aplico el hidratante, que normalmente son cánulas pequeñitas o botes, o, ¿vale? Me aplico el hidratante y hasta mañana. Cuando eso es, cuando hay un problema, cuando es algo para prevenir o para que haya una pequeña molestia, ¿vale? Se puede aplicar 2 o 3 veces por semana sin problema. Y aparte, ¿vale? Que también vienen muchas, no, yo es que tengo que quedar vaginal y yo utilizo lubricante. No, el lubricante es para las relaciones sexuales, importante. Y también, a ver qué tipo de lubricante, sobre todo lubricantes de base acuosa. Me da igual la marca, me da igual porque, bueno, si vais a la farmacia hay un mundo de hidratantes y lubricantes, pero sobre todo que sean naturales, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no, a pesar de utilizar hidratantes, no conseguimos el efecto deseado, si no conseguimos tratar ese picor, esa sequedad vaginal? Pues entonces tenemos que echar a mano a lo que son cremas que tienen un poquito de hormona, es decir, un poquito de estrógeno, ¿vale? Se aplican a nivel tópico, igual, vaginal y por fuera,
pero su duración es menor. Eso no lo podemos utilizar de forma continua porque tiene más contraindicaciones. Normalmente se hace, pues a lo mejor, uso de esa crema tópica de con estrógeno, pues 2, 3, 4 semanas y luego ya se vuelve a ese hidratante vaginal, ¿vale? Natural, sin ese estrógeno. También, como va a haber cambios, no solamente en lo que es el tejido, sino también va a haber cambio en la propia vagina, el pH, que es ácido, ¿vale? También es importante, recalcamos mucho el uso de geles íntimos. El gel que utilizamos para el cuerpo es un gel de pH neutro, ¿vale? Que no viene muy bien para el pH de nuestro genital y de nuestra vagina, que es un pH ácido. Por lo cual, en la menopausia tenemos el efecto todo lo contrario, si se vuelve más base, entonces todos los bichitos que tenemos buenos en la vagina, ¿vale? Que son los bacilos de Dodelrein, pues hace que seamos más propensas a tener infecciones vaginales, ¿de acuerdo? Entonces también podemos tomar, si somos muy propensas a tener infecciones vaginales, probióticos, ya sea a través de pautas vaginales o bien pautas orales, ¿vale? O vía oral. También importante, a medida que mantengamos más relaciones sexuales o incluso utilicemos la propia masturbación, ¿vale? Va a haber un mayor aporte de oxígeno, una mayor elasticidad, ¿vale? Y todo va a ser beneficioso, ¿vale? Y bueno, y ahora tratamientos más innovadores que hay en clínica, etcétera, que es como el tratamiento con el ácido hialurónico, el láser, la radiofrecuencia, ¿vale? Estas son cositas nuevas que van saliendo que también puede ser un buen recurso para la sequedad vaginal y funcionan, ¿eh? Funcionan. Bien, también incontinencia urinaria. Ok. Sí que es verdad que la incontinencia urinaria no está tan relacionada con la menopausia, pero sobre todo es cuando más no lo referís, por así decirlo. Importante, la incontinencia urinaria se ha normalizado y de hecho en la televisión salen anuncios de compresas de pérdida, no sé, o cualquier marca, ¿vale? Entonces se ha normalizado el tener pérdidas de orina, ¿vale? Cuando hay incontinencia, normalmente es pues, a lo mejor por una mamá que ha tenido varios, a una mujer que ha tenido varios partos, varios embarazos, o incluso también la obesidad, el tipo de vida que tenga, el tipo de trabajo que tenga, si hace deporte, qué tipo de deporte, ¿vale? Todos los factores que hacen o que favorecen a la incontinencia. Obviamente, la menopausia que hace, pues lo agrava un poquito más, ¿vale? No se debe normalizar, por lo cual siempre se debe de tratar o siempre se debe de acudir a un profesional para una valoración, diagnóstico y un tratamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque supone un impacto para para la calidad de vida de las mujeres, porque siempre tenemos que estar pendientes de llevar una compresita, una braguita en el bolso, me limito a salir ciertas horas porque sé que hasta ahora no aguanto el pipí, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que hay, ahora lo vamos a ver, que hay cositas. Entre ellos, pues bueno, los ejercicios. Para nosotros los ejercicios de Kegel, que son los ejercicios del suelo pélvico, el método 5P, los hipopresivos, también pueden ser tratamientos, pero siempre tiene que ir de la mano con una rehabilitación del suelo pélvico, ¿vale? ¿Quién lleva eso? Pues bueno, pues eso lo puede llevar a cabo un equipo multidisciplinar que va desde la matrona a la fisio del suelo pélvico, ginecólogo, ¿vale? Es decir, todos esos profesionales engloban el suelo pélvico. El suelo pélvico, para quien no lo sepa, es como una hamaca, ¿vale? Que sostiene los órganos, en este caso la vejiga, lo que es el útero, la vagina y el resto en su sitio. Cuando esa hamaca, por todo lo que hemos hablado, se debilita, ¿vale? Cambia su forma y es y es cuando aparece, pues, incontinencia, también aparecen prolapsos, ¿vale? Que es salida por la vagina, ¿vale? Por el introito de partes de la vejiga, del cuello del útero o del recto, ¿vale? O incluso puede también tener relaciones con respecto, también tienen relación con respecto a las relaciones sexuales, ¿vale? Pues podemos tener relaciones sexuales pues no satisfactorias, dolorosas, etcétera, ¿vale? Muy importante la higiene postural y miccional. Tener buenas posturas, siempre la higiene postural es bueno para todos, en este caso más todavía, y el no aguantar el pipí, ¿vale? El aguantar mucho el pipí no significa que yo esté haciendo mi suelo pélvico, es todo lo contrario, ¿vale? Evitar sobrepeso, porque ya hemos hablado que la obesidad repercute negativamente. También muy importante tratar el estreñimiento crónico, como la tos crónica, porque el hacer valsalva, el hacer ese esfuerzo, nos empeora, ¿vale? Todo lo que tengamos y como por lo que hemos dicho antes con la sequedad, ¿no? Todo lo que tenga que ver pues con trabajar esa zona pues a través de relaciones sexuales y masturbación pues me va a beneficiar, ¿vale?
¿Qué más síntomas tenemos? Pues bueno, tanto la osteoporosis, ¿vale? Sí que está relacionada con la falta de estrógenos como tal. El síndrome metabólico va también, pues, a depender un poquito de otros factores. Es bien sabido que creo que la regla es como nuestra protección, ¿no? Frente a determinadas enfermedades. Pues efectivamente es así. Cuando falta, pues nos encontramos a procesos como la osteoporosis. A partir de los 30 años, ¿vale? Es cuando el hueso durante toda la edad infantil, y toda la adolescencia y la edad adulta, ¿vale? De esa primera parte es cuando va a alcanzar su máxima densidad. A partir de los 30 años es cuando va a disminuir esa densidad, teniendo en cuenta que la menopausia aparece a más o menos sobre los 50 años, pues ya tenemos 20 años de ese descenso de esa densidad ósea, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores que igual que favorecen a que una mujer tenga osteoporosis? ¿Vale? La regla es algo natural, algo que no podemos intervenir, pero sí el tabaco, ¿vale? Sí una mujer extremadamente delgada, sí una mujer que fuma, ¿vale? Todos esos factores que van a empeorar el cuadro. ¿A qué problemas nos enfrentamos con la osteoporosis? Pues al riesgo de caída, al riesgo de fractura, ¿vale? Con todo lo que conlleva. A pesar de lo que podamos creer, la fractura de cadera no es la más frecuente en las mujeres con menopáusica, es la fractura de vértebras, ¿vale? Ojo. Entonces, siempre que se va a recomendar pues una dieta equilibrada, alimentos ricos en calcio, pues lo que viene siendo pues, por ejemplo, sardinas, la leche, ¿vale? Todo lo que viene siendo los derivados lácteos, etcétera. Ejercicios de fuerza, ¿vale? Volvemos a insistir, no solamente es caminar todos los días un ratito, sino meter en nuestro cuerpo un poquito de esa fuerza, ¿vale? La vitamina D, que la podemos absorber, que es la vitamina del sol, bien a través de la exposición, es decir, ponernos al sol 20 minutitos al día, no nos cuesta trabajo, vivimos en España, bueno, depende también de las comunidades, pero bueno, es algo que tenemos a mano. Y si no, pues una suplementación, ¿vale? Es más que recomendado, se ha visto que niveles bajos de vitamina D no solamente está relacionado con osteoporosis, sino con otros muchos procesos inflamatorios, muchas patologías, ¿vale? Y en situaciones, mujeres con antecedentes de riesgo o con determinadas enfermedades, sí que está recomendado hacerse una densiometría, ¿vale? Para ver cómo va. El síndrome metabólico, pues lo que hemos dicho, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, pues ya sea ictus, trombos, ¿vale? Cualquier accidente cerebrovascular. Disminuye el colesterol bueno, aumenta el mano, nos hacemos más propensa a desarrollar diabetes por esa resistencia a la insulina, ¿vale? Y al fin y al cabo todos todo se puede prevenir con hábitos de vida saludables. Volvemos a existir dieta equilibrada, actividad física y no hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, ¿vale? Y ya para terminar mi parte, para la Lola, y no menos importante, es que, bueno, sí que es verdad que la menopausia como el posparto, como cualquier otra etapa de nuestra vida, quizás los profesionales, ¿vale? Por la falta de tiempo, bueno, o por falta de empatía, quizás nos centramos mucho en los síntomas físicos, pero también la menopausia conlleva otra connotación, ¿vale? Para muchas culturas supone una liberación, ¿vale? Porque ya es el fin de su etapa reproductiva e incluso en muchas culturas es como la matriarca, ¿no? Como la que manda. Sin embargo, en nuestra cultura, ¿vale? En Occidente, casi que, bueno, está cambiando mucho afortunadamente, que es lo que vosotras con esta tribu queréis, ¿no? Esa adaptación a esta nueva etapa de vida, pero siempre se le da como una connotación negativa, ¿no? Como, bueno, pues ya me la regla, ya se me ha ido la regla como con cara, ¿no? De qué pena, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, ¿vale? Es una nueva etapa, sí que es verdad que hay cambios, pero como puede haber en la adolescencia, como puede haber en la edad adulta, ¿vale? Va a haber cambios emocionales y psicológicos asociados con lo mismo. Quizás no solamente a la falta de estrógeno, la falta de hormonas, sino también por cambios vitales en nuestra vida, pues, a lo mejor cambios en la estructura familiar o cambios en el trabajo, cuidados de mayores, ¿vale? Todo ello obviamente va a repercutir en nuestras hormonas. Entonces, bueno, pues vamos a estar más irritadas, más nerviosas. La habilidad emocional es que estoy contenta, al rato estoy triste, al rato estoy cabreada, no sé por qué, ¿vale? Un estado de ánimo decaído, mayor cansancio, ¿vale? Todo ello son problemas que tienen una connotación más allá de lo que es la parte hormonal y que bueno, porque desgraciadamente quizás incluso la seguridad social nos centramos prácticamente en, pues, ¿tienes secreto vaginal? Pues toma hidratante. ¿Tienes continencia? Pues venga, te mando aquí, ¿no? Y esta parte, pues quizás no se trate tanto, ¿vale? Que tiene
que tiene un impacto importante en nuestras vidas, ¿vale? Como mujeres. Y ahora vamos a, Cuidarnos. vamos a cuidarnos, es decir, después del repaso de síntomas y soluciones que nos ha ido dando Alba, hemos hablado de la importancia de la alimentación, la importancia del ejercicio, nos ha dado la pista de algún suplemento. Bueno, pues vamos a detallar un poquito cada cosa para tomar nota y a ver si conseguimos aplicárnosla y así pues mejora un poquito la calidad de vida en la etapa esta de la de la premenopausia o ya menopausia. No me voy a meter mucho en temas de alimentación porque ya me ha dicho María José que, no sé si es spoiler, pero que igual más adelante tenéis una charlita con una nutricionista que manejará mucho más el tema que nosotras. Pero bueno, por dar así alguna pincelada, en general en la menopausia, como cualquier etapa de la vida, pues así de en general, comer sano, vale. Pero hay que hacer hincapié en algo en concreto. Pues si tuviésemos que destacar algo por todos los síntomas que ha ido diciendo Alba, pues por ejemplo, por el tema del riesgo de osteoporosis, pues vamos a insistir un poquito más. Luego ya voy a dar algún listado con alimentos, pues vamos a intentar asegurarnos que en nuestra dieta metamos calcio y metamos vitamina D. Ideal con alimentos, que luego veremos. Si no conseguimos con alimentos, veremos qué cantidad de suplementos será necesario. Vamos a meter la proteína. ¿Por qué? Porque vamos a intentar, igual que decía, que también veremos el tema de los ejercicios que se recomiendan los de fuerza, vamos a darle pues material para crear ese músculo, porque al final va a ser quien proteja nuestros huesos y quien proteja nuestras articulaciones. ¿De dónde podemos extraer esa proteína? Pues de legumbre, de huevo, pescado, carne magra. Vamos a intentar también asegurarla en el día a día. Luego, siempre parece que decimos la palabra grasa y nos echa para atrás y pensamos que la grasa es mala, ¿no? Pues no, hay grasa que es saludable y que sobre todo es rica en omega 3. ¿De dónde podemos extraer ese omega 3? Pues del aceite de oliva, del pescado azul o de frutos secos, como por ejemplo son las nueces. Y por último, también vamos a intentar que en nuestra dieta, a ser posible a diario, vamos a meter la fibra y los antioxidantes, que por ejemplo lo podemos extraer de la verdura, de las hortalizas o de las frutas enteras, ¿no? De la piel de la fruta. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esta fibra y con estos antioxidantes? Vamos a mejorar nuestra microbiota intestinal, previniendo lo que es la inflamación, porque también vais a ver, o no sé si habéis experimentado, que las digestiones igual pueden cambiar un poquito, hacerse más lentas, más pesadas, la redistribución de las grasas tienden a hacerse más en la zona abdominal. Entonces, bueno, pues vamos a cuidar la microbiota con fibra y con antioxidantes, como lo que he dicho antes. También estas fibras y estos antioxidantes van a mejorar el control del azúcar en sangre, porque igual que tenemos un poquito más de riesgo a nivel cardiovascular, también tenemos un poquito más de papeleta de que aparezca esa diabetes tipo 2, ¿no? Y por último, es bien sabido que la fibra mejora el tránsito intestinal, entonces vamos a intentar meterlo en el día a día. Y igual que hacemos hincapié en meter todos estos alimentos que hemos dicho, vamos a intentar disminuir un poquito la sal, vamos a intentar disminuir los azúcares, así como la carne roja y los ultraprocesados en general, que realmente a nivel nutricional nos aportan poco y encima nos llevan a esa inflamación, que la inflamación nos va a llevar a digestiones más pesadas, a sentirnos más hinchadas, y después si tenemos algún proceso inflamatorio como puede ser una artritis, pues vaya peor. O si por el desajuste hormonal que ha dicho Alba que tengo, mis reglas son más abundantes y más dolorosas, esa inflamación va a hacer que todavía sean más escandalosas. Entonces, muchas veces, cuando tratamos algunas reglas un poco más caóticas a nivel de dolor o de sangrado, hay veces que simplemente modificando la alimentación, poniendo alimentos que sean antiinflamatorios y quitando estos que son antiinflamatorios, que sobre todo son los azúcares y los ultraprocesados, ya mejoran mucho y hacen más llevadera pues este tipo de reglas. Más cositas. Esto me imagino que lo conoceréis, que ya os digo que no me voy a meter mucho en alimentación, pero la dieta al plato, que les llamamos, es verdad que los sanitarios cada vez lo utilizamos más en cualquier etapa de la vida. Por si no lo conocíais, esto es porque hay muchas dietas milagros, hay muchas dietas a las que se le hace publicidad y al final cada vez se lleva menos el hablar de dieta, ¿no? Porque cuando tú hablas de dieta te lo ves como algo limitado en el tiempo, ¿no? Pues yo voy a llevar esta dieta X meses y luego cuando ya haya alcanzado pues mi peso o mi objetivo o el está bien a nivel inflamatorio,
ya luego la retiro, pero es que si la retiras vuelves otra vez a lo que teníamos originalmente. Entonces, más que dieta, hablamos de cambio en la alimentación, ¿no? Nuevos hábitos. Y se recomienda comer de todo, pero jugando con las proporciones. ¿Cuáles son esas proporciones? Sobre todo en las dos grandes comidas del día, tanto en la comida como en la cena, lo ideal es que el 50% del plato sean frutas y verduras, un cuarto sea la proteína, de la que hemos hablado antes, incluso a veces un poquito más de ese cuarto de plato, y el hidrato, que oye, que es importante, pero lo vamos a dejar para un cuarto o un poquito menos. Esto no significa que tenga que ser algo así cuadrado. Yo a las mujeres muchas veces cuando hablamos en consulta, que igual estamos más con embarazadas, yo le digo, tú puedes hacerte perfectamente un plato de pasta, pero lo que es la pasta, que sea un cuarto, luego le puedes picar, por ejemplo, algo de proteína, pues le puedes echar pollo, le puedes echar atún, pero luego le echas una verdura, es decir, que lo que abunda en el plato sea la verdura. De esta manera tú estás comiendo pasta, como has hecho de aquí para atrás, no tienes que cambiar tus hábitos, pero jugando un poquito con las proporciones. Y vais a ver cómo se nota en el control del peso, en la saciedad y demás. Y la verdad es que es muy visual verlo así. Suplemento, que no sé si os pasa o ya os lo han recomendado, pero estamos en un momento de la vida que hay suplementos para todo. Y en cuanto nos dicen una pastillita milagro, vamos corriendo a la farmacia a comprarlo, pues pensando eso, que son milagros. Entonces, vale, o sea, es verdad que hay suplementos que vienen muy bien, pero no siempre hay que tomarlo con pastillita. Muchas veces ese suplemento lo podemos extraer de la dieta, ¿no? Pues un poco la introducción que he dicho antes. La soja, que se ha hablado siempre de la importancia de la soja, ¿por qué? Porque la soja es rica en isoflavonas. ¿Y qué son las isoflavonas? Es un fitoestrógeno, otra palabra tras palabra. Simplemente es un compuesto que proviene de las plantas, pero que se asemeja mucho al estrógeno. Y como Alba lo ha explicado en la fisiología de la menopausia, el resumen de todo es que al estar ya bajita de estrógeno, el problema es el descenso de estrógeno. Cuando ya sintetizamos pocos estrógenos es cuando empiezan a venir los problemas. Pues el fitoestrógeno es un compuesto muy parecido como el sustituto del estrógeno, pero que lo podemos extraer de forma pues, de vegetal, ¿no? Entonces, al meter ese estrógeno natural, pues muchos de los síntomas que yo tenía por el déficit de estrógeno los voy a hacer más llevaderos. Y una de las estrellas que podemos meter en la dieta, que es rica en fitoestrógeno, es la soja. La podemos tomar como legumbre o en forma de proteína vegetal y que se recomienda pues eso, unas 3 4 veces por semana. Y que también nos dice que disminuye los niveles de colesterol LDL, que es el llamado colesterol del malo. Luego también, creo que lo digo más adelante, pero aunque la estrella del fitoestrógeno viene en la isoflavona, que viene de la soja, pero las semillas de lino también tiene, y también viene muy bien para el estreñimiento, ¿vale? Pues si lo queréis anotar. Lo podemos meter con la dieta, pero es verdad que después, pues también está la pastillita. Si yo veo que con la dieta no me gusta incluir la soja porque no me gusta, bueno, pues sí que es verdad que hay mucho complejo vitamínico que ayudan a la menopausia, que su compuesto principal son las isoflavonas. Más cosas, el calcio, que hemos dicho que era tan importante. ¿Qué cantidad de calcio que nos tendríamos que asegurar al día en época de peri o menopausia? Pues unos 1.200, unos 1.500 miligramos al día. ¿Cómo yo controlo eso? ¿Cómo sé yo que llego con la dieta? Bueno, pues hay unos trucos. Un vaso de leche nos tiene 300 miligramos. Una latita de sardina, 400. Un puñadito de almendras, 75. O el yogur, casi 200 y probablemente habrá un listado más largo de estos alimentos. Yo más o menos conociendo estos datos, yo puedo asegurarme el aporte necesario de calcio en mi dieta. ¿Que yo no llego porque no me gusta ninguno de estos alimentos? Pues sí, ya podremos tomar la pastilla de calcio, pero si lo tomo con la dieta, pues mejor que mejor. Y de la mano del calcio tenemos la vitamina D, que es súper importante para la absorción. Yo puedo meter calcio, pero la vitamina D me ayuda a absorber ese calcio. Y como ha dicho Alba, cada vez se le está dando más importancia. Por ejemplo, nosotras en temas de fertilidad, hay muchas mujeres que les cuesta quedarse embarazadas o que durante el embarazo desarrolla pues, diabetes gestacional o hipertensión y se ha visto que se relaciona con un déficit de vitamina D. Entonces, igual que ahora en el embarazo miramos un poquito con lupa el tomar la cantidad necesaria de vitamina D en la etapa esta de pre y de menopausia,
sería ideal unas 800 unidades al día. ¿Cómo obtengo yo esa cantidad? Pues se dice que con 15-20 minutitos del sol al día sería suficiente. Estamos en verano, bien. Que llega el invierno y se nubla, bueno, pues lo puedo meter a través de la alimentación. Ahí tenéis lo que comentaba antes, pues que el salmón, unos 100 gramos nos da 600 unidades, que casi que llegaríamos. El atún también tiene, o la yema de huevo, pues también puedo poner parte de vitamina D. ¿Que llego? Súper bien. ¿Que no llego? Sí que habría que suplementar. Ojo también con suplementar, por ejemplo, la vitamina D, porque hay otras vitaminas que tú puedes tomarla, que si haces un exceso la elimina, pero la vitamina D no. La vitamina D, si hay un exceso, sí que sería malo. Entonces, si por lo que sea alguna está haciendo un poquillo de examen de conciencia y cree que no está llegando y se plantea suplementar, sí que lo ideal sería que o su matrona o el médico de cabecera le hiciera alguna analítica por no hacer un exceso, que por no pasarnos por encima. Y luego, por último, que he dicho antes también, el omega 3 que es muy rico porque es antiinflamatorio y nos mejora pues, todo el tema de los sofocos, del bienestar emocional que ha dicho Alba, que es tan importante, y sobre todo, el rey del omega 3 donde nos está principalmente, es del pescado graso, que lo ideal sería unas 2-3 raciones a la semana. Pero las semillas de lino que he dicho antes, que parece que la hago publicidad, también son ricas en omega 3, por si queréis hacer la lista de la compra. Y ahora sí vamos a pastillitas, ¿vale? Ya el tema de suplementos que podemos tomar que nos ayudan. Vamos a ir viendo por cada síntoma que hemos visto antes. Que hemos hecho todas las cosas que ha recomendado Alba y yo todavía no consigo yo tener calidad de vida, por ejemplo, por temas de sofoco, pues se ha visto que la cimífuga racemosa ayuda mucho al control de los sofocos, igual que las isoflavonas, que ya lo hemos dicho antes, pero ojo que aquí sí que hay una pequeña contraindicación. En la dieta no hay problema, o sea, puedo tomar soja y semillas de lino, lo he dicho antes, pero si yo quiero tomar pastillas de lo que son isoflavonas, en el caso de que yo tenga un cáncer de mama o haya tenido un cáncer de mama, no se recomienda, porque la mayoría de los cánceres de mama se alimentan, por así decirlo, del estrógeno, son estrógeno dependientes. Entonces, si yo le meto un estrógeno natural, sí puedo incrementar el riesgo. Entonces, en caso de antecedentes de cáncer de mama, me decantaría mejor por la primera opción. Y luego el magnesio, que es un gran aliado que para todo en general viene muy bien, también se recomienda. Luego, la hipermenorrea, que son reglas muy abundantes. Hemos visto que la premenopausia hay veces que me puede dar por manchados muy escasitos y muy distanciados, o hay otras mujeres que es lo contrario, son manchados muy frecuentes y muy abundantes, que como decía Alba, me puede llevar a una anemia. Entonces, para aquí, uno de los principales suplementos que utilizamos es el salsplatillazo, que es el Vites annus cactus. Y este va muy bien. De hecho, muchos de si compráis algún producto, esto es recomendado para la etapa esta, viene. Y también se vende individualmente en forma de gota. Que yo he intentado todo remedio natural simplemente solo para que sepáis que, ojo, una cosa que sea la fisiología y que sea normal tener reglas abundantes en la etapa de perimenopausia, pero si a mí ya ese sangrado me lleva a una anemia, ya sí que hay opciones médicas, pues está el ácido tranexámico, que son unas pastillas que me la tomo durante el sangrado para cortarme el sangrado, o si ya veo que todos los ciclos tengo que andar tirando del ácido tranexámico, una de las opciones es que se colocan DIUs hormonales que lo que hacen es casi que me quedan sin regla. Cuando ya compruebo por la analítica que decía Alba que efectivamente los estrógenos están bajitos, bajitos, se retira el DIU. Es decir, que los suplementos naturales también, pero en un caso ya excesivo, pues tendríamos estas opciones médicas. Y luego, por último, es muy típico también dentro de los síntomas de la menopausia, que no hemos hablado antes, el insomnio y, como ha dicho Alba, el cambio en los estados de ánimo. De hecho, la mayoría de los suplementos que hay para la premenopausia y menopausia, casi todos llevan, pues por ejemplo, el que lleve timífuga racemosa para los sofocos, pero también lleva melatonina, o incluso isoflavona, melatonina, porque muchas veces va unido de la mano el tema de los sofocos con el insomnio. Y para eso la estrella de lo que suelen poner es la melatonina, que no sé si la habéis tomado alguna vez. Por eso, si compráis alguno de estos suplementos, leerlo, porque si lleva melatonina se recomienda tomarlo media hora o una hora antes de tomarlo, para que, aparte de beneficiarme, pues,
por ejemplo, para los sofocos, también que me haga efecto la melatonina. Y luego ya, pues, otro de los suplementos para el tema del estado de ánimo, pues son la ashwagandha, el azafrán o el magnesio, que se recomienda para múltiples síntomas. Deciros que en el caso de que os apetezca probar alguno de estos suplementos que hemos dicho, al ser naturales, le tenéis que dar tiempo. Se habla más o menos de unos 3 mesecitos. Yo les suelo recomendar a las mujeres, pues si me he comprado este, pruébalo unos 3 meses. Que llevas ya 3 meses probándolo y no has notado nada, déjalo, por no tomar por tomar. Pero es verdad que a lo mejor con un mes no le has dado tiempo. Lo ideal es unos 3 meses para probarlo, para poder decir, pues me está viniendo bien o me está viniendo mal. Y luego, esto no viene descrito en ficha técnica, pero yo sí me ha dado la sensación de que se crea tolerancia, de que igual, pues me va genial, llevo ya 8 meses tomándolo y ahora de repente me está dejando hacer efecto. Entonces, pues igual viene bien hacer un parón y si luego veo que lo necesito, pues ya lo vuelvo a retomar o cambio a otro parecido. Luego ya nos comentáis si queréis si alguno lo toma y qué experiencia tenéis. Y ya por último, en tema de suplemento o tratamiento para el manejo de los síntomas, está el tratamiento hormonal sustitutivo. Esto es cuando ya se me ha ido de las manos los síntomas. O sea, yo ya, la clínica que tengo me imposibilita mi calidad de vida. O sea, yo ya no puedo dormir, yo ya no puedo salir a la calle, yo ya estoy mal. Entonces, en esos casos, lo que hago, obviamente siempre con supervisión médica, es pues tomar esas hormonas que me faltan. Si a mí esa falta de estrógeno, esa falta de progesterona es lo que me está llevando a estos síntomas, yo ya he probado con alimentación, he probado con todo y no consigo, pues en estos casos sí que se pone. No se pone muy a la ligera porque tiene cierto riesgo. Por ejemplo, si se prolonga más de 5 años, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. También el tema de la litiasis de la piedra de la vesícula o de trombosis. Por eso, lo ideal es ponerlo el mínimo tiempo, pero que la mujer se pueda beneficiar. Tampoco hay que tenerle miedo, ¿eh? Si es necesario, ahí está y pues, gracias que lo tenemos. Pero siempre le recomendamos pues, probar con las opciones que hemos visto antes. Si alguna lo está tomando, lo toma, pues sabes que tiene unos efectos. Pues que puede aparecer esos sangrados que no había antes, pueden aparecer, como al final no dejan de ser hormonas, pues síndrome premenstrual de nuevo, molestias en los pechos, y entonces eso sí que entra dentro de la normalidad. Más cositas para cuidarnos dentro de esta etapa tan bonita. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la suplementación y Alba ya nos ha insistido, yo voy a insistir un poquito más, en temas del ejercicio físico, que yo sé que da pereza, sobre todo la que igual, pues por cuando estás un poco más liada en la vida, no tienes esa disciplina, esa rutina, ahora arrancarte con el ejercicio da pereza, pero realmente tiene muchísimos beneficios, un poquito por contrarrestar todos esos riesgos, como hemos dicho, nos falta el estrógeno, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, tenemos los sofocos, riesgo de fractura. Bueno, pues el deporte nos quita todo eso. Disminuye el riesgo cardiovascular, mejora el peso, con lo cual al controlar el peso me siento más ágil y mejora también mucho, genera endorfina y de verdad que mejora mucho el estado de ánimo. Así que a la que todavía no se ha metido en el mundo deporte, hay veces que nos tienta tomarnos la pastillita para mejorar los síntomas, pero hay veces que rompiendo esa barrera y empezando a hacer deporte, obtenemos todos los beneficios, pues tendríamos pues, con una pastillita. ¿Cuáles son esos ejercicios? Así en general, con la mayoría, yo sé con la que hablamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en consulta, el paseíto. El paseíto es genial, ¿eh? Y antes que no hace nada, pues pasea perfecto. Pero oye, no vamos ya a resignarnos que dentro después de X edad solo puedo pasear. No, puedo hacer muchos tipos de deporte. De hecho, se recomienda el deporte aeróbico, hacer algo de cardio. Yo recomiendo, porque es verdad que cuando quedamos con las amigas y vamos a pasear, se pasea pero más relajadamente. Yo les digo, tú ponte los cascos y vete a andar. Porque los cascos me refiero con música, porque probablemente vas a andar a un ritmo más rápido y vas a romper a sudar que si vas dando un paseíto. Entonces es mejor hacer media hora, pero a ritmo rápido, que rompas a sudar, que tranquilamente una hora. Y si esto lo hiciésemos unos 5 días por semana, de 10. ¿Que lo hacemos más intenso? Bueno, pues nos quedamos con 3. Y luego, igual de importante que es el ejercicio aeróbico, están los ejercicios de fuerza. De hecho, cada vez se recomiendan más porque previenen mucho, o sea, al final la musculatura va a menos,
pues si yo ejercito esa mi musculatura, es una protección que tengo para las articulaciones, para los huesos. Entonces, lo ideal sería mínimo un par de días a la semana de ejercicio de fuerza. Obviamente progresivamente, si nunca he hecho de fuerza, pues bueno, voy a empezar con un pesito bajo, con un número bajito de repeticiones, en función de lo que yo vaya tolerando, pues voy aumentando. Y si yo tuviese esta rutina en la que 3 días por semana hiciese cardio, 2 días hiciese fuerza de 10, y luego ya como guinda del pastel, si le añadimos ejercicio de flexibilidad para evitar esa tendencia a perder la elasticidad, pues de 10 o ejercicios de equilibrio por prevenir ese riesgo de caída. Esto igual que nos hacemos un menú con la dieta, si nos hacemos una tabla para hacer durante la semana y somos disciplinados, yo creo que una vez en cuando empiezas a ver los beneficios te acabas enganchando. Así que yo os animo. Esto ya lo ha dicho Alba, igual que hemos potenciado la buena alimentación, pues vamos a también hablar un poco del tema de los tóxicos, sobre todo simplemente es por insistir, por la que a lo mejor tema, tanto el alcohol o la que fume, lo dicho, muchas veces tendemos a tomar la pastilla cuando muchas veces más que tomar algo es retirar algo de lo que hacemos, y es que el alcohol y el tabaco aumentan el riesgo de osteoporosis y aumentan el riesgo cardiovascular, con lo cual le estamos añadiendo más papeleta a las que ya de por sí tengo simplemente por tener el déficit de estrógeno. Y luego aparte, pues empeora toda la clínica de sofoco. Entonces muchas veces antes de meter vamos a retirar tóxicos y vamos a ver que muchos de los síntomas mejoran. Más cositas que se nos ha ocurrido meter, que hemos estado pensando como cosas que suelen preguntar en consulta. En la etapa fértil, como vamos a la matrona, pues, por tema de pues me quedo embarazada o voy a hacerme una citología, es verdad que estamos un poco más en contacto en el tema de los cribados, ¿no? Entonces hay veces que nos da la sensación como que ya una vez que perdemos el contacto con las mujeres, ¿qué controles me tengo que hacer yo, no? Bueno, pues simplemente por saber qué tenemos en nuestra cartera de servicios para prevenir, ¿no? Tenemos el programa de prevención del cáncer de cervix, que sí, que son las citologías, las empezamos a hacer a los 25 años y finalizan a los 65. En menores, esto varía un poquito en función de la comunidad, ¿vale? He puesto aquí la de Extremadura. En menores de 35 la citología se hace cada 3, en mayores de 35 se hace cada 5. Aquí deciros, porque me da mucha pena a veces cuando hacemos la citología, que cuando le dices a la mujer con 65 años, bueno, esta es la última citología, algunas sienten como que les abandona. Ya da igual el cáncer de cuello de útero, para nada. O sea, la explicación es porque el cáncer de cuello de útero lo provoca un virus que se llama el virus del papiloma humano, que se transmite con relaciones sexuales. Entonces, siempre decimos que finaliza a los 65 años porque suelen disminuir ya las conductas sexuales de riesgo. Si hay conductas sexuales de riesgo, que básicamente es tener relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección, oye, ahí por factores de riesgo seguiríamos realizándolas. Pero si ya o hay una estabilidad en la pareja o si hay nuevas parejas, pues no hay conducta de riesgo, es el motivo por el que se finaliza los 65. No es porque se abandone, ¿no? Ni mucho menos. Porque, por ejemplo, el cáncer de mama sí que el cribado se extiende un poquito más. Realmente las mamografías nos están irradiando, ¿no? Entonces vamos a hacer las mamografías en una etapa en la que haya un pico máximo de cáncer de mama. Que también hay gente que pregunta, ¿y por qué con 20 años o por qué no con 80 no nos hacemos mamografía? Oye, porque ya por menos de 48 y con más de 70 disminuye mucho el riesgo de cáncer de mama. Entonces igual vamos a hacer más mal que bien radiando a esas mujeres. Entonces vamos a hacer las mamografías cuando realmente es el pico de riesgo de cáncer de mama, que es pues entre los 48 y 69 años. Si hay antecedentes, se empieza un poquito antes, en los 40, y las mamografías se hacen cada 2. Y ya por último, el cribado de cáncer de colon, aquí se hace tanto en hombres como en mujeres, es de los 59 a los 69 y lo que se hace es que se entrega una muestra de este cada 2 años, ¿vale? No sé si varía de comunidad a otra, ¿eh? Ya os digo que yo lo he hecho basado en Extremadura, pero más o menos suele ser así. Y ya por último, por poner ya la guinda del pastel, y no soltaron mucho la chapa, he dejado la parte de la sexualidad, que es un aspecto muy importante en cualquier etapa de la vida. De hecho, Alba, dentro de las recomendaciones que nos daba, por ejemplo, para la sequedad vaginal, nos hablaba de las relaciones sexuales y la masturbación, o incluso para la prevención de la incontinencia. Y el motivo, pues, es ese, cuando tú tienes relaciones, ya sea por masturbación o con pareja,
al llegar más riego de sangre a tus genitales, aumenta la lubricación, con lo cual la que tiene sequedad, esa vagina está más hidratada, naturalmente, pero porque tú al excitarte hace que llegue más sangre a tus genitales. O si yo tengo el suelo pélvico débil y eso me lleva a una incontinencia, cuando yo me excito y cuando yo llego al orgasmo, mi vagina hace unas contracciones involuntarias, que es una manera de trabajar suelo pélvico. De hecho, en el posparto, de broma en serio, algunas mujeres cuando ya empiezan con pérdida, le decimos de pauta 3 orgasmos a la semana. Me da igual que sea con tu pareja, que sea contigo, pero el tener orgasmos semanales es una manera de rehabilitar el suelo pélvico porque son contracciones involuntarias y encima te lo pasas bien. Entonces realmente es un tratamiento para la incontinencia y para la sequedad. ¿Qué es lo que pasa llegado a la menopausia? Hay un mito que nos dice, ya es que ya a cierta edad ya no te apetece, ¿no? O incluso decía Alba que muchas veces la puerta de entrada de la mujer en esta edad a nosotras a través de la citología. Y hace la citología y luego un pequeñito te dice la pregunta, ¿no hay algo, una pastilla, igual que está la Viagra de los hombres, no hay algo para la mujer? Y ahí ya abrimos el cajón, ¿no? Abres ya el cajón y, bueno, cuéntame un poquito más. La primera parte, es que a mi marido le apetece y yo no quiero, pero el pobre, y sigues abriendo el cajón. Y ahí ya te das cuenta de que es un aspecto muy importante de la edad que se descuida total de la vida, que se descuida en esta etapa. Entonces, ¿cuáles son las pautas que damos nosotras para mejorar la calidad de vida sexual en esta etapa, ¿no? De premenopausia o de menopausia? Antes de dar los truquitos, simplemente llegar a una conclusión sola. Igual que hemos dicho, las etapas del ciclo menstrual, pues tenemos las etapas de la respuesta sexual, ¿no? Y esto va por orden. Si os fijáis, primero tenemos el deseo. Cuando hay deseo, hay excitación. Cuando hay excitación, entramos en etapas de meseta y eso nos lleva al orgasmo y luego ya la resolución, ¿no? Que volvemos al estado natural. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos algún problema en las relaciones o porque no nos apetece, es porque nos centramos en el orgasmo. Es que si yo no tengo orgasmo, ¿cómo me va a apetecer? Es que, ¿cómo vas a llegar al orgasmo? Vamos a rebobinar, si no tienes deseo. O sea, muchas veces la solución de mejorar la calidad de vida sexual es trabajar el deseo, es la clave. Entonces, una de las preguntas que les hacemos nosotros a las mujeres cuando nos comentan, pues esto que hemos hablado en consulta, es que yo no me apetece, es que yo no quiero. Y decimos, ¿qué no deseas? Porque igual tú no deseas mostrar tu cuerpo o no deseas no sentirte deseada, porque ahí ya estamos viendo un problemilla de pareja o de autoaceptación. Vamos a trabajar eso, vamos a normalizar, igual que normalizamos el cuerpo en la adolescencia, en el embarazo, en el posparto, vamos a normalizar también el cuerpo y vamos a aceptarnos. Y el querernos y el aceptarnos, eso también nos va a llevar a desearnos, ¿no? Y a que nos guste sentirnos deseadas. O otro aspecto muy importante, ¿qué no deseo? No sentir dolor, sentir dolor. O sea, yo esta parte es la que me tiro de los pelos. O sea, tú cuando a una mujer le preguntas, bueno, y cuéntame más, o sea, tú quieres la pastillita que hace que te entre en ganas, pero tú con las relaciones disfrutas y te dice, no, si encima a mí me duele mucho porque tengo sequedad, ¿no? Hablando del síntoma. ¿Cómo te va a apetecer algo que te duele? O sea, no va a existir esa pastilla en la vida. Tú no te puede apetecer tener relaciones si me estás diciendo que te duele. Entonces, vamos a tratar el dolor, vamos a tratar la sequedad, vamos a trabajar qué tipo de relaciones quieres, porque si tú consigues que esas relaciones sean placenteras, pues hay más papeletas que te apetezcan que si son dolorosas, ¿no? O simplemente deseo otras cosas, porque hay veces que unimos el sexo a la penetración. Y tú hablas con las mujeres y dices, no, si a mí otras cosas claro que me apetecerían, pero claro, es que yo en la penetración es lo que no. Bueno, pues ahí todo converge en la comunicación, en el caso de que sea relación con pareja, ¿no? O sea, si tú no te comunicas, si tú ciñes el sexo a la penetración y encima me estás diciendo que la penetración te duele, es normal que no te apetezca ni te va a apetecer nunca. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar el hablar con tu pareja, el descubrir nuestro cuerpo, porque hay veces que no sabemos que nos gusta, pues vamos a dedicar tiempo a nosotras mismas, vamos a tocarnos, porque muchas veces al tocarnos, al explorarnos, descubrimos que nos gusta, se lo transmitimos a nuestra pareja y ahí ya se puede empezar a trabajar en conjunto y ahí probablemente ya vamos a llamar ese deseo, que es que hemos visto que era
como el origen de esa inapetencia, ¿no? Y trabajando el deseo, el haciéndole ver a tu mente que vas a hacer algo que te va a gustar, probablemente te nazca más veces que si lo relacionas directamente con dolor. Entonces yo sé que este tema da más corte, pero la que se plantea esta situación, yo le animo mucho a observarse, a conocerse, porque al final los gustos van cambiando a lo largo de la etapa, con qué disfrutas en esta etapa, qué parte de tu cuerpo te gusta más, te gusta menos, cómo tienes más placer, si con estimulación de clítoris, si con penetración, por qué la penetración te duele, si cuál es por sequedad, pues vamos a tratar la sequedad, y luego transmitiéndole esto a vuestra pareja en el caso de que la haya, para buscar, pues eso, el placer y probablemente buscando el placer y el deseo, pues vendrá ya el resto. Entonces, bueno, os lo dejo ahí porque creemos que es una etapa que cuesta hablarla, pero una vez que la hablas en consulta hay mucha liberación. Y bueno, por no extendernos más en la charla, que le dimos a María José una horita, por no robar la tarde entera, nos parecía interesante comentaros la aplicación esta, que no sé si la conocéis, es de la Asociación Española de Menopausia. La hay tanto en formato web como en aplicación para el móvil. Es tanto para mujeres que les interese pues, información sobre esta etapa de la vida, como, ojo, para profesionales. Lo digo porque muchas veces a lo mejor alguna de vosotras se le ha pasado por la cabeza lo que he dicho de la terapia hormonal sustitutiva. Pues Lola, yo ya he probado todo y yo de verdad creo que necesitaría este tipo de terapia hormonal porque me afecta a mi calidad de vida. Y hay veces que vas al médico para que te paute y hay mucho miedo a pautar este tipo de tratamiento por los riesgos. Pues si le dais esta página, está súper bien explicado los criterios de elegibilidad de cuál le viene bien a cada mujer, en qué casos sí, en qué casos no, y le puede ayudar mucho. Que muchas veces nosotras mismas en consulta, cuando te quedas bloqueada, el que el propio paciente haya buscado sobre su patología y te da alguna pincelada, pues te ayuda. Entonces, pues viene bien por si le queréis informar. Y luego son muy interesantes las menoguías, que hay de todo. Son además son súper explicativas que te vienen menoguías sobre sofoco, menoguías sobre incontinencia, menoguías sobre sequedad vaginal, sobre patología vulvar. Entonces muchas veces tendemos a buscar información en internet y te aparece un poco de todo. Entonces si queréis información actualizada y fiable, esta página o en aplicación está genial. Entonces, igual que nosotras nos hemos enterado de vuestra tribu y vamos a dar difusión, pues simplemente por si no la conocéis, por si os interesa. Y nada, hasta aquí esperemos que aunque sea un poquito de todo, os hayamos aportado y bueno, y que eso no ve lo que pone la frase, la menopausia como el final, sino como otra etapa diferente a la que no es otra cosa que adaptarnos y disfrutarla, porque se puede disfrutar igual que el resto de las etapas. Dejo de compartir Muy para bien. veros bien a todas. Muy bien, pues muy, vamos, creo yo que todas estaremos de acuerdo que muy interesante, porque bueno, nos habéis hecho un viaje desde antes de hasta después, ¿no? Y bueno, creo que toda la información que nos habéis dado bueno, pues hay cosas que, bueno, que todos sabemos, pero hay también muchos mitos y hay cosas que vienen muy bien recordar a qué viene esto de la menopausia y en qué nos afecta. Yo soy ya posmenopáusica, pasé una menopausia muy agresiva y no había este tipo de informaciones en entonces y no había este tipo de atención. Entonces yo considero todo lo que nos habéis contado, pues la verdad, yo si hubiera sabido algunas cosas de estas, es más, algunas de las que habéis dicho ya me las apunto, me las he apuntado, aunque ya sea post. Si os parece, dejo de grabar y para que las mujeres podamos preguntar si alguna tiene dudas, ¿vale? Vale. Venga, dedicamos un ratito a detener. Sí.